Vale, vamos con la fórmula que no puse el otro día. Fijaos, es que yo os he enseñado que E es igual a esto, ¿no? Vale, pues además os tengo que enseñar que K es igual a esto. Entonces, ¿qué pasa? Esas son nuevas. Claro, estas épsilons son nuevas. Y lo que es, K sabemos que es 9 por 10 elevado a 9 y es lo que ponemos en los problemas, ¿no? Las unidades son Newton entre coulombio. No sabemos que sabemos sacarlo, ¿no? Si es F es igual a K por Q partido por R cuadrado, pues las unidades de esto serán despejar y son las de Newton, que son las de esto, dividida entre coulombio cuadrado, que son las de esto, y multiplicada por R cuadrado, que son metros al cuadrado. Vale, entonces, esto es lo que metemos en los problemas de cargas puntuales. Y además, en los problemas donde haya una superficie cargada, o una esfera cargada, o una esfera con carga, etc., introducimos esta otra parte de la K, esta otra manera de ver la K. Normalmente, 1 dividido por 4 por pi, que este es 14, es decir, 1 dividido entre 12 y pico, te va a dar, por epsilon sub 0 por epsilon, te va a dar 9 por 10 a la 9. Epsilon sub 0 es la epsilon en el vacío. Y epsilon es una adimensional. Entonces, esto lo que significa es que cuando estamos en el vacío todo esto funciona como si solo hubiera una epsilon, porque la epsilon sub 0, porque esta otra es 1, ¿vale? En el vacío utilizamos solo esta y la relativa, estos son permitividad eléctrica. Esta es la relativa y esta es en el vacío. La relativa es cuántas veces la del vacío es. Entonces, si yo te digo que estamos en un medio, en el agua, en parafina o en el medio que sea, pues la relativa va a ser 3 veces, 4 veces, 5 veces la del vacío. Y la del vacío, pues siempre es la misma. Entonces, normalmente los problemas que hemos estado haciendo siempre, esto es 1 porque es la del vacío, es decir, sin más. La epsilon no la pones, digamos, porque estamos trabajando en el vacío, por tanto, simplemente es epsilon sub 0. Y la epsilon relativa, pues es 1. Porque estoy en el vacío, pues epsilon sub 0 entre epsilon sub 0, 1. Si no, la relativa, pues es la epsilon 2, 3, 4, nos la darán los problemas. Lo digo porque habrá alguno por ahí. Bien, esto por un lado. Luego, por otro, vamos con un problema, y ahí vamos viendo ya las historias que nos encontremos. Dice, 2 esferas metálicas. La esfera 1 de radio R3. El micro. Muy buena. Perdón, 3R. Radio 3R. Se me olvidó la película. Y la 2 de radio 2R. Entonces, sabiendo eso, nos preguntan, sabiendo que están cargadas ambas con una carga Q, que es la misma en ambas, tanto en la 1 como en la 2, ¿qué relación hay entre los potenciales de ambas esferas? Y nos dan la K en el vacío, que ya sabemos que es 1 dividido por 4 por pi por epsilon sub 0, que es un valor, y que todo eso vale 9 por 10 a la 9 al final. Y nos dan 9 por 10 a la 9.
y nos preguntan eso, la relación que hay entre los potenciales de ambas esferas, es decir, potencial 1 entre potencial 2. Esfera 1 entre esfera 2. Vale, pues lo primero que necesitamos, bueno, nos dan 4 respuestas, una de ellas es, no es posible calcularlo con estos datos, y las otras pues son números. ¿Cuál es la expresión del potencial? ¿Os la sabéis? Partido de R cuadrado de R. Cuidado. De R, efectivamente. Siempre el potencial, tanto en este tema como en el de gravitación, os acordáis que es lo más sencillo posible. V es igual a las mínimas letras posibles. En vez de 2 masas o 2 cargas hay solo una, y en vez de R cuadrado hay solo un R, con lo cual te sale la expresión más sencilla posible de todas las que solemos aprender o que hemos aprendido en estos dos temas. Vale, entonces voy a comprobar una cosilla. Dime. La fórmula era la misma que el de campo gravitatorio. Me refiero, solo cambiar la letra. Exactamente, exactamente. Por eso lo hemos dado uno detrás del otro y luego ya introduciremos el campo magnético y lo combinaremos con el eléctrico y habrá un poquito más de complejidad, quizás, pero al final pues esto se parece mucho, efectivamente. Entonces será la K, que es la misma Q1 entre R1, K, que es la misma Q2 entre R2. Las K se van, las Qs hemos dicho que eran Q, con lo cual Q1 y Q2 lo podemos sustituir por Q, o minúscula o mayúscula, pero bueno, es la misma, así que también las anulo y me queda... Este R1 está abajo, realmente, y este está abajo de abajo, es decir, está arriba. Cuidado con eso, ¿vale? Es muy fácil equivocarse aquí. ¿Cómo lo vemos? Si queréis verlo sin lío, sin problemas, lo que podéis ver es, esto es lo mismo que ponerlo así, dividido entre este. Y si lo veo así, ya sé que es este por este aquí arriba y este por este aquí abajo. Entonces me queda KQ-R2, KQ-R1. O sea que se han dado la vuelta el 1 y el 2 para las R's. Las KQ se van y me queda que esta expresión es lo mismo que R2 entre R1, a la inversa. Por tanto, los radios son una cantidad, que son 2R y 3R, cancelo las R's y me queda 2/3. Una respuesta era 3/2, la otra era 2/3, otra era 2 y la otra no se podía calcular, ¿no? Entonces, fijaos que lo de las R's pues era... Si lo haces muy rápido, si lo haces mentalmente, pues a lo mejor divides R1 entre R2 y te sale 3/2. Te equivocas. Porque esta está abajo pero en la parte de arriba y esta está abajo pero en la parte de abajo, es decir, pasa arriba. Y lo vemos allí, ¿no? O sea, yo ahí me liado porque yo subiría el R2 por el R1 y creía que era multiplicarlo, pues se sube aquí. Multiplica al KQ de arriba, es decir, el R1 de arriba... Son como dos posiciones. Exacto, ¿no? Sube dos. Exacto. Yo siempre lo he visto mejor con esto de aquí, al final, que es lo que aprendemos desde el principio, lo de la división de dos fracciones se multiplica el de arriba con el de abajo y se pone arriba, y el de abajo con el de arriba y se pone abajo, ¿vale? De esta manera. Esa multiplicación cruzada para las divisiones de fracciones. Y de ese modo, pues paso de aquí a aquí y ya lo veo más claro. Pero si lo hago de otra manera mentalmente, pues me puedo equivocar, ¿no? Y al final, pues ahí nos queda que los potenciales van al revés de los radios, es decir, nos sale ese 2/3. Vale. Vamos con otro de este tema. No tiene mucha variedad este tema. Luego, lo último que explicaré de este tema, que creo que lo añadiré ya el próximo día, sí que es un poco más complejo. Intentaré simplificarlo lo máximo posible. Son distribuciones de carga, integrales y tal. Entonces intentaré ver las distribuciones de carga que os puedan preguntar
y que no haya que calcular, digamos, el paso intermedio, sino que simplemente sepáis la fórmula de cada distribución. Es que he visto un ejercicio que lo tiene. Pero bueno, de momento vamos con lo que sí sabemos hacer, que es lo demás. Y fijaos que ya van a ser todos tan parecidos que ya vamos a tener que pasar pronto a campo magnético, yo creo. Vale, pues en este nos dicen dos cargas eléctricas de son las dos positivas, 2 microcoulombios y 5 microcoulombios. Ya sabéis que el micro era como una nu. Perdón, una nu. Lo pongo, si no, ahora lo escribo. Y nos dicen, se encuentran separadas una distancia de 5 centímetros. En parafina. O sea, ya no estamos en el vacío, estamos en otra permitividad. Calcular la fuerza de atracción entre ellas. Sabemos la fuerza de atracción, solo que ahora la K ya no es 9 por 10 a la 9 si no estoy en el vacío. Fijaos que 9 por 10 a la 9 salía si yo estaba en epsilon sub 0 y esto era 1. Relativa, porque como estoy en el vacío, la relativa es 1. ¿Vale? Pero si no estoy en el vacío, la relativa ya no es 1. Va a ser pues, lo que nos digan. En este caso nos dicen que la permitividad relativa de la parafina es 2. Por tanto, la K te va a salir todo esto, pero aquí multiplicando un 2. Es decir, te va a salir la mitad de K. O sea que va a ser menos conductor, ¿no? Al final la fuerza que va a tener, bueno, va a tener menor fuerza, ¿no? Porque va a tener una K la mitad, por tanto, la fuerza va a salir la mitad. Y nos dicen esto. Entonces, ¿qué haríamos para calcular? Una de las opciones es ninguna es correcta, que siempre es mucho más incómodo. Entonces, estas dos cargas, aplicaríamos esta fuerza, diríamos que K ya no sale 9 por 10 a la 9, sino que es esto entre 2, porque es 9 por 10 a la 9, hemos dicho que es esto, teniendo en cuenta que el epsilon salía 1, ahora el epsilon es 2, por tanto esto es 9 por 10 a la 9 y esto es 2, por lo tanto 1, o sea, esto es 9 por 10 a la 9, dividido, ¿no? Sí, claro. Entre epsilon, que es 2, tenemos, nos lo han dicho, la de la parafina, que es 2, no sé cómo ponerlo, pero bueno, ya lo veis. Y ahora las dos cargas, que las ponemos aquí, luego esto es 9 por 10 a la 9, entre 2, y esto es las dos cargas, que son 2 por 5, por las unidades de los microcoulombios, que son 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6, te sale 10 a la menos 12, y dividido entre la distancia al cuadrado, que es 5 centímetros, que es 5 por 10 a la menos 2, ¿no? De centímetro a decímetro va un paso y hasta metro otro paso, es decir, 10 a la menos 2. Es decir, 5 centímetros, pues estos son en metros. Y por último es al cuadrado, ¿no? Eso lo metes en calculadora y lo que salga. Que en este caso a mí creo que me sale que no es ninguna de las anteriores, porque me salen 0, 2 y 4,5 y a mí no me sale ni 0, ni 0, ni 2, ni 4,5, con lo cual ninguna es correcta. Esto en calculadora se puede meter y si no, pues también lo podemos reducir. Pues son... ¿El qué? Lo de 5 podría ganarlo. Esto es, nos daban que es 5 centímetros, por lo tanto lo hemos pasado a metros. Ah, vale, me he ido a 5 por 10 a la menos 2 metros. De centímetro a decímetro irían 10. Si voy hacia arriba, voy disminuyendo a la menos 1, a la menos 2, de centímetro a metro. La permitividad, lo que yo hacía, sacar que te daban eso, permitividad de, no recuerdo si era del agua, era 1,5, puede ser. ¿Sí? Todo eso lo que hacía directamente era poner 9 por 10 a la 9 y dividirlo entre la permitividad que me ponía. Correcto, es lo que hemos hecho aquí. Es esta fórmula, entonces todo esto es 9 por 10 a la 9, todo es
techurro, toda esta alubia, y este epsilon suele ser 1 por eso. Esto era en el vacío, que era lo que habíamos visto hasta ahora, pero si el epsilon no es 1 porque no estoy en el vacío, entonces ya no es la alubia, sino que añadiríamos esto, que es lo que dice el compañero, dividir entre esa nueva permitividad relativa, que será 2, 3, 1,5, dependiendo de si es parafina, es agua o el medio que sea. Pero ya está, es simplemente eso. ¿El campo eléctrico y el campo gravitatorio cuántos son en tal ejercicio? Y demás. Tampoco te puede entregar de 6 a 10 preguntas. De gravitatorio seguro, magnético te sale 4 o así. Y eléctrico también otras 6 o 7. Esto te sale ¿Y más fácil para ti? a menos 3. Del temario de física, la parte más fácil. Gravitatorio. O sea, más te puedes sacar 8 preguntas fácil, algunas son más complicadas. A ver. ¿Cuánto sacaste tú? Física llegué a 30 y algo. 30 o 41. Que cada año se queda una diferente. ¿Y mate? Mate si llega a 60 y algo. No voy a suspender. Esto te da. Te dejan. Por tutorial es como. No, comisionado, pues fue una comisión de 3 días. Tú o te vuelves a trabajar o te quedas otro día allí y terminas los exámenes por probarte. O sea, no vale para nada, pero te prueban, te corrigen y todo. 90 entre 5 te da 40. Perdón. 90 entre 5, ¿qué nos da? 45. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuánto es 90 entre 5? ¿Cuánto? 90 entre 5 es 45 da 9, por tanto 18, claro. No sé. No me daba ninguna de las anteriores, ¿vale? No sé si hemos cometido algún fallo, creo que no. Así que ya está. Siempre que es ninguna de las anteriores es mucho más incómodo porque lo que te gusta es que sea alguna. Vamos con uno que sí que es una de las anteriores. Calcular el potencial eléctrico en un punto situado a 50 centímetros de un conductor que tiene un exceso de carga positiva de 3 nanocoulombios. Entonces, ¿qué significa un exceso de carga positiva? Que tiene carga positiva, simplemente. ¿Qué significa que estoy a una distancia de 50 centímetros de un conductor? Pues aplico simplemente la fórmula de lo que me están pidiendo, que es el potencial eléctrico. Y ya está, ¿vale? Las 4 opciones eran numéricas, todas daban algo. Y lo único que tengo que hacer es aplicar la fórmula del potencial, por mucho que me estén hablando de un conductor, por mucho que me estén hablando de una distancia a un conductor, que es algo que no hemos visto de momento. Ya veremos algunos de estos en campo magnético. Es un poco complejo, pero ahora mismo es muy simple. El ejercicio te habla de potencial, pues te vas a la fórmula de potencial y simplemente es eso. Nos dicen 50 centímetros de un conductor, no voy a hacer ni dibujo, porque la verdad no nos hablan bien de qué forma tiene el conductor ni nada parecido, entonces simplemente nos hablan de potencial, yo pongo mi fórmula de potencial, que es KQ entre R, como no me hablan de permitividad en el vacío, ni me hablan de que estamos en una situación rara, me figuro que es en el vacío si no me dicen nada, así que lo pongo tal cual está, sin epsilon adicional, y lo único que hago es meter los datos. Me hablan de una carga positiva del conductor de más 3 nanocoulombios, me hablan de una distancia R de 50 centímetros, que ya sabemos que son un 0 y una coma, es decir, 0,5 metros. Y ya está. Entonces el potencial eléctrico de ese punto será, en la K me la dan también, 9 por 10 a la 9, por lo tanto deducimos que estamos en el vacío. Así que en la expresión vamos a obtener 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la 9, a la menos 9, perdón, dividido entre 0,5 metros. Dividir entre 0,5 es como multiplicar por 2.
Así que... Porque es como 5 entre 10. El 10 pasa arriba porque está abajo, entonces es 10 entre 5, que es 2. Dividir entre 2 es como multiplicar por 0,5 y dividir entre 0,5 es como multiplicar por 2. O sea que me queda este y este se anulan. Es 10 a la 0, que es 1. 9 por 3 y por 2, que es 9 por 6, que es 54 voltios. Y es la respuesta B. Y ya está, ¿vale? Si nos ponen uno de estos, pues sale rápido. Y este también va a salir rápido. Dos campos eléctricos de la misma intensidad E. Intensidad del campo. Dos campos. Y nos dicen que tienen direcciones perpendiculares esas E's. Direcciones perpendiculares, ese es el dato. Y dice que se superponen en un punto. Ya sabéis que la superposición la dábamos también en los problemas iniciales, tanto en los de campo magnético, como en los de, perdón, en el campo eléctrico como en el campo gravitatorio. Hablábamos de la superposición como, pues lo pinto así, uno hacia arriba, por ejemplo, y uno hacia la derecha, por ejemplo. Aquí estos dos, 90 grados, ¿no? Son perpendiculares. La superposición lo que decía es que es componentes x de uno más componente x del otro, componentes y más componentes y. O sea, lo que hacíamos era sumar primera con primera, segunda con segunda y nos sale un vector resultante. El primer día vimos, cuando trabajamos con vectores, que, muy fácil, solo vimos esto, podemos desplazar este aquí arriba, como el rojo, y hacer la suma gráfica de un vector con otro como del origen del primero hasta el extremo del segundo, puestos a continuación uno del otro. Y si haces eso, te sale este vector. ¿Qué pasa? Esto que forma, al ser E1 y E2, E y E, el módulo es igual, la posición son 90 grados, es decir, te sale un cuadrado. O sea que si salgo de esta posición y me termino en esta, voy a moverme en un cuadrado. O sea, voy a moverme de esa manera, como la diagonal. ¿Cuánto vale esta E total? Suma de las otras dos. Yo estoy en este punto y recibo E1 y E2, que en este caso son iguales de valor E, solo que una va para un lado y otra para otro, formando una 90 grados, es decir, perpendiculares entre ellas. Si fuesen 180 grados, es decir, si fuesen opuestas, lo que pasaría es que una tiraría para abajo, otra para arriba y se anularían. La E total sería 0, porque sería E1 más E2 es E menos E. Sería 0. Estarían una en más I o menos I y la otra en más I o menos I. Estarían cambiadas, ¿no? En este caso no se anulan porque una tira para un lado, otra para otro y como vemos sale un vector. Fijaos que si las dos estuvieran en la misma dirección, una a continuación de la otra me saldría dos veces una de ellas. Saldría el doble, ¿no? Pero al estar en 45 grados, esto es 45 grados, la mitad de los 90, pues no se suman completamente. Si supiéramos trigonometría, como un día la avanzamos rápidamente, esto es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, estos son 90, y esto 45, y por definición sabemos que siendo esto E, la hipotenusa, ¿esto cuánto era? E por coseno del ángulo. Entonces, si yo sé el coseno de 45, que es raíz de 2 partido por 2, lo multiplico por E, que es la hipotenusa, y te sale esto, que será E por raíz de 2 partido por 2. Y como sé que esto es un cuadrado, pues esto es la mitad de la diagonal, esto es el total de la diagonal, es decir, que E total será esto por 2. Y me sale, los dos se cancelan y me sale E por raíz de 2 Newton entre Coulombio, ¿no? Porque estamos en
en intensidad del campo eléctrico. O sea, esto de primeras es difícil. De primeras es difícil, pero una vez que cojáis el concepto de la trigonometría, es siempre igual. Da igual el ángulo que te den, da igual lo que te den, tú vas a poder hacer este dibujo y vas a poder saber esto. Lo único que es verdad que esto lo tienes que poner por calculadora, coseno de 45, si lo tenéis en grados, si ponéis coseno de 45 igual a, os va a salir raíz de 2 entre 2, si la calculadora está bien puesta, digamos. Si no es de memoria, os puedo poner los principales, ¿no? De 45. 45. Sí. A mí me da 0,70. Vale, te lo pone de esa manera. Bueno, aún así, si no la queremos modificar, habría formas de hacer esto, ¿no? Podrías coger todas las opciones, las 4 opciones, y meterlas en calculadora y darles al igual y ver cuál de ellas es la que te da a ti, ¿no? Nos da una cosa diferente a los dos. Ahí que le da. Coseno de 45 y me da 0,70. Ya el coseno de 45 le da 0,52. Eso será porque tenéis uno en radianes y otro en degrees, en grados, o sea... Yo lo tengo en grado y él tiene en radianes. Sí. Claro, por eso sale diferente. Tenéis que tenerlo los dos en grados si lo que vamos a trabajar es en este tipo de ejercicios. A ver. O sea, deberías tenerla en grado, ¿no? Más tus... Yo es Sid Mode. No, esto es en otras. A ver. El mío sigue sin más, no sé lo mismo. Sid Mode o Mode sin más. Uf, qué raro. Sid Mode. Es que de estas no he visto, la verdad. Lo buscaríamos, ¿vale? Lo buscamos. Sí. Buscamos el modelo de la calculadora y lo buscamos por ahí. Bueno. A ver cómo se cambia. Pues sí, es importante porque si no, no puedes calcular. Los de 45, 30, 60 y tal se podrían memorizar. Y este es el de 45, es muy habitual. Raíz de 2 entre 2. Tanto el seno como el coseno son este valor. Esto que acabo de hacer lo puedo explicar más detallado, ¿vale? Cuando tenemos un ángulo, tenemos la circunferencia trigonométrica, que es de radio 1. Es decir, esta distancia del punto central este al extremo es 1. De ese modo, cuando yo pongo un ángulo, por ejemplo el de 45 grados, esto y esto son el coseno del ángulo y el seno del ángulo. ¿Qué significaba seno y coseno? Pues que cuando yo tengo un triángulo como este, con este punto aquí, es decir, con 90 grados, un triángulo en el que uno de los 3 ángulos es de 90 grados, este otro es de 45, el seno de un ángulo es cualquiera de los 3 lados, cualquiera de los 3 ángulos del triángulo rectángulo va a tener seno y coseno, que digamos que es un valor que identifica el ángulo, ¿vale? Entonces, el seno va a ser siempre el cateto opuesto al ángulo del que me estés hablando, cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Entonces, si estoy hablando de este ángulo, el opuesto es el vertical este. Y la hipotenusa es 1. Por eso, seno es este valor. Porque seno es esto entre esto, pero es que como esto es 1, pues sale simplemente seno, ¿vale? Esto entre esto es seno, pero como esto es 1, pues esto es seno. No sé si se ve. O sea, en la circunferencia trigonométrica el valor vertical y el valor horizontal son seno y coseno, porque están divididos entre 1, que es la hipotenusa. Entonces coincide, al dividir entre 1, coincide, el cateto opuesto es seno. Cateto opuesto es seno. Porque como esto es 1, la hipotenusa es 1, porque es la circunferencia trigonométrica, tiene esa condición. Eso pasa así. Pero luego, cuando te vas a un ejercicio en el cual la hipotenusa no es 1, sino que es e, pues tienes que cuadrarte tu situación. Entonces dices, vale, como ahora ya esto no es seno de 45, entonces ¿qué es? Pues es
seno de este ángulo es este lado entre este. Seno de 45 será igual a lo que yo estoy buscando, o bueno, en este caso estamos en el coseno, ¿no? Hemos dicho coseno, porque queríamos esto. Pues esto, que aquí del mismo modo es coseno de alfa, es cateto contiguo dividido entre hipotenusa, como hipotenusa es 1, pues en la circunferencia trigonométrica ocurre eso, coseno es cateto contiguo, directamente esto es el coseno. O sea, y la referencia que hemos dicho es el ángulo, el vértice del ángulo, ¿no? Sí. El cateto contiguo, si este es el ángulo, el contiguo es el que le está tocando, no el opuesto, que es el que está mirando al ángulo enfrente, digamos. Entonces, como en la circunferencia trigonométrica pasa eso, pues esto es el coseno. Pero en mi situación no es así. ¿El coseno cuánto vale? Coseno de 45 grados. El coseno será cateto contiguo, que es el que yo quiero. Es esta distancia, que es la que yo estaba buscando, para luego multiplicarla por 2 y saber E total, dividido entre hipotenusa. Coseno de 45 es un dato que raíz de 2 entre 2, que es, te lo da la calculadora o lo sacas tú si te acuerdas. Hipotenusa es E. Entonces lo despejas y te da que esto es E por coseno de 45. E por raíz de 2 partido por 2. Y como es 2 veces eso, porque es un cuadrado, pues ahí tienes el E total. Esa sería una forma de hacerlo, ¿vale? Si se me ocurre otra, os la digo. Al final tú estás planteando el problema, estás poniendo uno y el otro en 90 grados, perpendiculares. Y estás recurriendo a la trigonometría para calcular el E total. Otra forma, ¿cuál sería? Es que claro, podríamos dar unas condiciones, intentar sacarlo y si vale para esas condiciones debería valer para cualquiera. Pero si veo una forma más fácil, el próximo día os la traigo. ¿Pero con esto lo veis o no? ¿Lo veis claro o no? Sí, yo no sé. ¿Sí? El caso es ya cuando entra el problema que Ya. Sí que es verdad que, bueno, que he hablado de esto por un lado, nunca lo habéis visto, de repente hablo de una situación parecida, con el mismo triángulo así un poco tumbado, pero no es exactamente igual porque esto ya no es 1, por lo tanto esto ya no es el seno, sino que es esto entre hipotenusa y tal. Bueno, ya iremos viendo y si veo que hay otra forma de explicarlo, lo explico de la otra manera. Vale, vamos con otro de estos. Dos cargas eléctricas del mismo valor absoluto, pero distinto signo, o sea, una es positiva y la otra es negativa, están separadas una distancia h. Calcule el potencial en el punto P, sabiendo que las dos cargas y el punto P forman un triángulo equilátero. Tenemos una situación muy sencilla, las respuestas son 1, 0, infinito o no se puede calcular. Si las respuestas son esas, son muy un poco de razonar con la trigonometría. Sí, efectivamente. Al final, el seno y el coseno hemos dicho que si el valor es... Se puede hacer. El absoluto es 1, solo se mueve entre 1 y 0, el valor, ¿no? Del coseno y del seno. Lo estás viendo de una manera que yo no estoy viendo, la verdad. Yo lo que voy a hacer es pintarlo. Dice dos cargas, ¿no? Y las separa una distancia h. Y habla que tienen el mismo valor absoluto, pero distinto signo. O sea, que si una es Q, la otra es menos Q. Y dice que están separadas h. Calcula en el punto P, que no lo pinto en cualquier lado porque me dice, sabiendo que forman un triángulo equilátero con las dos cargas. Es decir, si esto es h y esto es h, este es el punto P. Pasa justo por medio, efectivamente.
O sea que está a la misma distancia h de una que de la otra. Por tanto, cuando me hablan de calcular el potencial, ¿qué va a suceder? Potencial no es vectorial, por eso lo de los cosenos en este no tenía sentido. Hubiera tenido sentido hablando de fuerza o de intensidad del campo, de la F o de la E. Pero en esta fórmula, fijaos que es un escalar, es un número, número por número, entre número y las unidades, pero no estamos hablando de vector en ningún momento. Así que la pregunta es, ¿se puede anular esto o qué puede pasar aquí? Pues lo que va a pasar es que la 1 es la debida a la carga 1 y la distancia 1, y la 2, pues lo mismo con los subíndices 2. Luego, la total será igual a la 1 más la 2. ¿Qué pasa con la 1 y la 2? Son opuestos. Exacto, son mismo valor en módulo, pero opuesto en sentido, ¿no? Bueno, no en sentido, sino en signo total, ¿no? Entonces, una es K, Q, R1, que es H, y la otra es menos, bueno, si quieres, más K por menos Q entre H, ¿no? Lo vemos que hemos sustituido las R1 y 2 por lo que valía que era H, y las Q1 y 2 por lo que valían que era Q y menos Q. Por tanto, este menos lo puedo pasar aquí y por tanto esto es 0. Luego esa era la respuesta. Es el mismo valor, solo que con signo menos para uno de ellos y más para el otro, es decir, que se anulan. Vale. Dice, con respecto al campo electrostático, en general dicen señalar la afirmación verdadera y nos dan 4 afirmaciones. A. En general, las cargas positivas y negativas, indistintamente, se desplazan de forma espontánea en el sentido de los potenciales decrecientes. Potencial decreciente. De manera espontánea. O sea, te está diciendo que ellas por sí solas tienden a desplazarse en potencial decreciente. ¿Qué es espontáneo de una carga? ¿Nosotros qué sabemos de las cargas? ¿Qué es lo que hacen? Van hacia la positiva o hacia la negativa dependiendo de su valor, ¿no? ¿Y qué más sabíamos sobre el trabajo? Sobre trabajo era la menos variación de la energía potencial, ¿no? Sí. Que es la menos variación. Energía potencial es V por Q, ¿no? Es esta misma expresión para el potencial que para la energía potencial. ¿Os acordáis que la energía potencial es la misma expresión pero con 2 Qs? Entonces, es la menos variación del potencial, ¿no? O sea, que tiendes a ¿qué? Es lo mismo que en gravitación. Tú espontáneamente tiendes a disminuir tu potencial o aumentarlo. Tú te tiendes a alejar de la Tierra y por tanto irte a potencial cero siendo todos los potenciales negativos, estás aumentando tu potencial, o tendías al revés a caer en la Tierra y por tanto el radio cada vez se hacía cero, por tanto el cociente se hacía cada vez más pequeño, más grande, pero negativo, es decir, disminuías tu potencial. ¿Os acordáis de eso? Pues tú lo que tienes es a eso, a disminuir tu potencial. No lo aumentas, ¿vale? Si tú estás en una cornisa, tienes un potencial, una energía potencial. Lo que vas a tender es a caerte de ella y a disminuir tu energía potencial, no a estar cada vez más arriba. Entonces, eso es como se comportan también las cargas, disminuir el potencial de manera espontánea. De ahí lo del signo y tal, pero bueno. Entonces esa sería verdadera, ¿no? En general, la B, las negativas se desplazan... Claro, pero habla sobre la carga positiva y negativa indistintamente. Vamos a ver ahora si hay alguna diferencia. La verdad, tengo hasta dudas.
habla, en general, las negativas se desplazan de forma espontánea en el sentido de los potenciales decrecientes. Vale, la primera era falsa, ¿no? La segunda habla solo de la negativa, la tercera habla solo de la positiva, o sea que hay que hacer distinción entre el creciente y decreciente para cargas positivas y negativas. Y por último, en general, las cargas positivas se desplazan de forma espontánea en el sentido de potenciales crecientes. O sea, todas las afirmaciones son la misma, pero cambiando positiva por negativa o creciente por decreciente. ¿Qué tenderíais a pensar aquí, si no os acordáis o si no lo sabéis? ¿Qué es creciente y qué es decreciente? Decreciente que va perdiendo es potencial. ¿Y eso a quién se lo adjudicas? ¿A la positiva o a la negativa? A las dos. Claro, pues digo, ¿no? Yo la positiva también. Bueno, pues lo que haríais sería, lo que yo haría, si no me lo sé, que es una duda técnica, te puedes plantear, voy a afirmar lo que yo crea que tiene más sentido en base a lo que me imagino por las fórmulas o lo que me imagino. Voy a afirmarlo y voy a ver cuál de las 4 es falsa. Y si hay 2 que son falsas por mi criterio, estoy equivocado. Eso sería una forma de razonar el examen si no te acuerdas. Entonces, en base a eso, dices, pues claro, la segunda es negativas espontáneo en potencial decreciente. La tercera es positivas espontáneas en potencial decreciente. O sea que ya sabes que una de las 2 es falsa, ¿no? Pero la primera te decía positivas o negativas indistintamente y las otras 2 eliminan una de las 2. Con lo cual, necesariamente, una de las 2 está mal, ¿no? Y por último, en general, no sé, no quiero liaros, la verdad que tengo dudas. Prefiero no afirmar nada de momento. El próximo día os lo confirmo, porque con gravitatorio sí que lo tengo claro, pero con la carga negativa ya tengo dudas. Tengo dudas, no lo voy a afirmar, no tengo la respuesta aquí. No sé si las tengo. Creo que no. Así que el próximo día os lo confirmo, ¿vale? Quedaos con la duda y el próximo día lo confirmamos, lo del potencial. Claro, ¿qué pasa? Que puede ser que una de las 2 sea falsa. Vosotros tendéis a pensar que es indistinto, ¿no? Es decir, que tanto para la positiva como para la negativa, al final tú aquí estás multiplicando por Q, entonces te da igual. Es que claro, es que puede variar. Si multiplicas por Q, estás cambiando el signo de la variación, ¿no? En un lado sale variación por Q negativo y en otro positivo. O sea, la respuesta está